Hoy tengo el gusto de platicar con Blanca Aldazoro, representante para México de Fundación Capital. Pues primero que nada, Blanca, agradecerte este tiempo que das para Revolution Now. Y bueno, lo primero con lo que quiero empezar es que nos digas quién es Blanca Aldazoro. Pues un gusto, Gabriel, como siempre, y gracias a Revolution Now por abrir este espacio. Pues soy consultora en inclusión financiera, tengo trabajando en el sector más de 20 años. He tenido oportunidad de trabajar para diferentes ámbitos, desde la operación de instituciones de microfinanzas como tal, agencias gubernamentales, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y bueno, pues actualmente estoy coordinando un proyecto que se llama Digital de Fundación Capital. Estoy haciendo la coordinación de ese proyecto acá en México y bueno, pues incursionando en estos temas de cómo impulsar a las pequeñas y medianas empresas en los temas de digitalización. Y hoy va a ser un gusto poder conversar con ustedes sobre eso. Blanca, tú eres una experta en varios temas y sobre todo en lo de la inclusión financiera. ¿Cómo estamos actualmente en la inclusión financiera? Y no me refiero solo a México, que sabemos que es un tema pendiente, pero a nivel región latinoamericana, ¿cómo consideras que estamos en esto de la inclusión financiera? Pues este es un momento que va a ser seguramente un punto de inflexión, ¿no? Traíamos unas trayectorias de avances súper importantes, tanto en materia de uso como acceso a los servicios financieros, y pues veíamos cómo estas tendencias crecientes cada año se convertían en millones de clientes que tenían un mayor y mejor acceso a estos servicios financieros, ¿no? Estamos hablando que en la región de 2011 a 2017 el porcentaje de personas que pudieron acceder a tener por lo menos una cuenta formal en una institución financiera pasó de 39.3 a 54.4. Y estos niveles de incremento que son de pues, más de 15 puntos porcentuales, se convierten en millones de personas. En el caso de México también estábamos teniendo avances súper importantes. En este mismo indicador, el número de personas que pudieron tener acceso a una cuenta bancaria pasó de 2012, que era 35.5, a 2018 estábamos llegando al 47% de la población, según la encuesta nacional de inclusión financiera que se hace en nuestro país. Entonces veníamos con esas trayectorias crecientes que permitían incrementos en infraestructuras, ¿no? Más sucursales, y una serie de mecanismos financieros innovadores que permitían que pudiéramos llegar a más población. Hoy estábamos viendo la materialización de los servicios financieros digitales. Estábamos logrando ver cómo proyectos que habían sido en 2012 grandes iniciativas y grandes sueños y que no sabíamos realmente qué resultado iban a dar, actualmente hoy ya se convirtieron en una cotidianidad, ¿no? Los corresponsales bancarios, que en su momento nos parecía como vamos a intentar esto a ver si funciona. Bueno, pues hoy ya podemos ir a tiendas de conveniencia mucho más accesibles que a lo mejor una sucursal y podemos hacer nuestras transacciones financieras y ya lo vemos como parte de una normalidad, ¿no? Podemos hacer transferencias financieras desde una computadora sin tener que ir a una sucursal, podemos hacer pagos con QR. Entonces, se vienen haciendo una serie de innovaciones a nivel internacional y que en México también habíamos estado yendo a la vanguardia y que habían estado permitiendo estos avances tan significativos. Y México particularmente había sido exitoso porque creo que había tenido la gran habilidad de adecuar su marco regulatorio a todas estas innovaciones, permitiendo que pudieran fluir y que pudieran verdaderamente dar un mejor acceso, y no solo acceso, sino un mejor y una mayor calidad de los servicios financieros a esta población. Y hasta ahí vamos muy bien, pero llegó esta pandemia. Y entonces es un golpe muy fuerte en todos los sectores, ¿no? Pero por supuesto que el tema de los servicios financieros se está viendo fuertemente afectado. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en América Latina y en el mundo en general? Obviamente la gente se quedó sin empleos. En México se habla de más de 12 millones de empleos perdidos en los primeros meses de la pandemia nada más. Y entonces la gente está teniendo menor poder adquisitivo y está
teniendo problemas para poder pagar sus deudas. ¿En qué se traduce en el sistema financiero? Pues que está aumentando la cartera en riesgo y está incrementando, en la región más o menos se estima que hasta en 40%, poniendo a las instituciones financieras en una situación de estrés bastante complicado, ¿no? Porque además tenemos el doble efecto. Por un lado, la gente no tiene dinero para pagar sus créditos, y por otro lado, las instituciones financieras están teniendo que reducir su colocación de crédito, y entonces el tamaño de la cartera se hace más pequeñito, ¿no? Y esto hace que pues, el valor de la cartera en riesgo incremente significativamente. Las instituciones financieras obviamente están teniendo que frenar su colocación de crédito porque los clientes no están teniendo una solvencia financiera para poder respaldar sus créditos. Entonces, estos dos efectos están haciendo que el nivel de riesgo de las instituciones financieras aumente. ¿Qué tenemos a nuestro favor en este momento? Pero son como efectos temporales. Pues lo que va a suceder es que a nivel internacional y particularmente en México se dieron periodos de varios meses que le permitieron a los clientes postergar el pago de sus créditos. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, dieron 4 meses. Hay otros países que han dado hasta 6 meses para hacer estas prórrogas en los pagos de los créditos. Entonces, realmente, el golpe como tal al sistema financiero todavía no lo hemos recibido. En México estábamos a punto de pasar este plazo de los 4 meses. En septiembre se empiezan a vencer algunos de esas prórrogas, y va a haber otros plazos que van a ser de refinanciamiento, y nos van a permitir a lo mejor suavizar un poquito este impacto. Pero de todas formas la situación está ahí, ¿no? Tenemos el problema enfrente y los clientes están viéndose afectados de una menor oferta de crédito y de pues, condiciones más adversas para poder llevar a cabo el desarrollo de sus actividades económicas y financieras en general. ¿Hay alguna herramienta, alguna estrategia que se esté vislumbrando para impulsar la economía en la región, y sobre todo a esto que mencionas, a la base de la pirámide, que es pues de las más afectadas? Definitivamente, es una tragedia para la base de la pirámide que vive en niveles de subsistencia, en donde dejar de percibir tu ingreso se convierte en que tu familia deja de tener acceso a las condiciones básicas, ¿no? Y si ya de por sí tienen un acceso muy limitado, pues entonces estamos viendo casos muy fuertes de gente que está teniendo que ir a vivir a la calle, etc. Entonces, sí, yo creo que es un tema que urge trabajar en estrategias que nos ayuden a impulsar a estos sectores. Y yo lo veo como desde dos vertientes, ¿no? O sea, creo que la gente que nos dedicamos a trabajar para estos segmentos tenemos ahorita el doble compromiso de redoblar esfuerzos y de implementar medidas urgentes. Hay 2 estrategias que se pueden hacer, ¿no? Y de alguna manera yo las veo convergentes, y esa es la propuesta que agradezco hoy poderles compartir. Por un lado es, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas en México, América Latina y a nivel internacional? Bueno, pues son parte muy importante del tejido empresarial porque tienen una representación en porcentaje muy alta, ¿no? Estamos hablando que en el caso de México representan alrededor del 98%, y en América Latina el porcentaje es bastante similar. Entonces, tenemos muchas micro, pequeñas y medianas empresas, es un volumen importante ahí de empresas con las que se puede trabajar. Y entonces tienen, digamos, una importancia y un peso económico bastante significativo. Por otro lado, tenemos el problema de que tienen niveles de productividad bajos. Entonces, comparado con los países en desarrollo, que está alrededor del 50%, en el caso de América Latina está la productividad alrededor del 20-22% en relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a estas pequeñas y medianas empresas más productivas, ¿no? ¿Cómo focalizamos los esfuerzos para que en este momento las podamos fortalecer? Entonces, por un lado es eso, tenemos ahí un segmento empresarial interesante con el cual se puede trabajar. Y por otro lado tenemos un movimiento de digitalización que ya se venía dando también a nivel internacional antes de la pandemia, pero que de cara a la pandemia cobra mucha más importancia, ¿no? Lo platicamos en muchos otros espacios, la vida se nos digitalizó.
Entonces, hoy por hoy se vuelve todavía mucho más relevante el acceso a la tecnología, ya que puedas hacer uso de este tipo de soluciones y de herramientas para incrementar tu productividad y para poder de alguna manera ser funcional en nuestra nueva realidad. En América Latina se habla, de acuerdo a un estudio de McKinsey, que se podría incrementar el crecimiento de la región en más del 3.5% si empujamos los temas de digitalización hacia un mayor uso y adopción de soluciones digitales, ¿no? Entonces, si convergemos estos dos elementos, podemos tener ahí una estrategia pues muy interesante y con mucho potencial de poder beneficiar y de reactivar la economía, ¿no? Hagamos que las micro, pequeñas y medianas empresas hagan cada vez una mayor adopción de soluciones digitales y un mayor uso de estas soluciones para que puedan incrementar su productividad y puedan de esta manera generar mayores ingresos, incrementar sus ventas, incrementar el nivel de eficiencia con el que están operando, al mismo tiempo que se convierten en unos detonadores para el crecimiento de sus propios países, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para que esta masa de pequeñas empresas puedan entrar en la era digital? Y te refiero a las carencias que hay en la región, ¿no? Es una pregunta bien interesante y importante de dejar aquí. Tenemos muchos retos que resolver para que esas condiciones se puedan dar, ¿no? Por un lado, las micro, pequeñas, medianas empresas se enfrentan barreras de diferente índole para poder tener acceso a estas soluciones digitales. Y estamos hablando que pasamos desde barreras que tienen que ver con resistencia al cambio, que parecían elementales pero que son el punto de partida. Si aquellas empresas que están acostumbradas a llevar el control de sus negocios en el cuaderno, y por ejemplo en México dentro de este segmento tenemos 4.1 millones de tienditas, de las que todos solemos echar mano y sobre todo en estas condiciones de la nueva normalidad, la tiendita de la esquina a la que vamos y compramos los productos básicos que necesitamos. En México tenemos más de 4.1 millones. La mayoría de ellas siguen llevando sus registros manualmente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y les propones una nueva solución digital, empiezan desde estos temas de resistencia al cambio, de decir, pero si yo tengo 30 años manejando mi tiendita con el cuaderno, ¿pero por qué voy a implementar alguna solución o alguna otra manera, ¿no? Entonces, es desde esta forma de impulsar los cambios y de vencer esta resistencia. También tiene que ver con muchos temas de información. De pronto no conocen todas las soluciones digitales que están a su alcance. Si las conocen, no saben exactamente cuál es el beneficio que les puede generar y no tienen como tanta confianza en que realmente eso pueda aplicar para ellos. Entonces también hay que trabajar en temas de información para que ellos puedan conocer cuáles son estas herramientas que están disponibles en el mercado, puedan conocer qué tipo de beneficios les pueden dar, en qué plazo, etc. Y hay un montón de herramientas ya disponibles en el mercado que pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ser más eficientes, ¿no? En el caso de México estamos hablando de que en los últimos años con estos temas de innovación tecnológica, en las fintechs hay más de 42 empresas dedicadas a innovaciones en materia empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa. Y hay más de 90 empresas que están involucradas en temas de pago electrónico y remesas para hacer que estas pequeñas empresas puedan cobrar desde sus pequeños comercios los pagos de manera electrónica. Entonces hay una gran variedad de soluciones digitales en el mercado ahí disponibles para ellos, pero se las tenemos que llevar y se las tenemos que dar a conocer, ¿no? Un punto importante es que cada vez reducen más los costos de inversión y digamos de infraestructura que requieren estas pequeñas tiendas para adoptar estas tecnologías. Hace a lo mejor 5 o 7 años, para que una pequeña tienda pudiera adoptar una herramienta de pagos digitales, tenía que tener internet, tenía que tener una terminal punto de venta que eran unos instrumentos cuadrados grandotes, que tenían que tener conectarse a una línea telefónica, que tenías que tener el internet disponible fijo, etcétera, ¿no? Eran inversiones bastante importantes.
eran inversiones costosas y que además implicaban toda una serie de infraestructura que no siempre estaba al acceso de estos pequeños negocios. Hoy por hoy todas estas innovaciones tecnológicas han avanzado mucho y cada vez son más accesibles. Entonces hoy ya puedes ir a un pequeño comercio y encontrarte con que el pequeño comercio te puede cobrar a través de el teléfono celular, ¿no? De una aplicación en la cual toman los datos de la tarjeta o de un pequeño aparatito donde insertan la tarjeta y hacen el cobro, y ese aparatito no requiere más internet que un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces a ese nivel, digamos, de innovación estamos llegando y permitiendo entonces que estos pequeños comercios puedan tener acceso a este tipo de pagos y con eso llegando a un mayor número de clientes y pudiendo incrementar sus ventas. En ese sentido, ¿qué pasa con los pequeños comercios que antes tenían que pagar cuotas fijas y muy altas en los bancos para poder acceder a eso? Entonces eran costos fijos de más de 5,000, 7,000 pesos en el caso de México. Bueno, pues hoy por hoy esas nuevas soluciones digitales que están en el mercado, estas nuevas empresas fintechs que han innovado en materia de pagos electrónicos, no te exigen mensualidades mínimas. Entonces, 8 de cada 10 pequeños negocios que están pudiendo pagar hoy a través de pagos electrónicos lo hacen a través de este tipo de soluciones digitales, que son mucho más accesibles y que evidentemente cobran una comisión por cada transacción, pero que están haciendo más accesible la tecnología de estos negocios. Entonces, cada vez hay mayores facilidades para las micro y pequeñas medianas empresas, pero tenemos que hacer un trabajo de mayor difusión, ¿no? Hay temas obviamente también de la complejidad de cómo involucras a todo tu personal en estos cambios tecnológicos. Y eso cualquiera que se haya involucrado en un cambio tecnológico lo sabe, es difícil, independientemente del tamaño de la empresa que tengas, cómo involucras a tu personal en estos cambios, cómo los incentivas para que también quieran subirse, digamos, en estas nuevas plataformas de hacer uso de ellas. Porque si no, ¿qué es lo que nos está pasando? Que más o menos estas nuevas empresas empujando sus soluciones en los mercados logran una adopción en un primer momento y las micro, pequeñas y medianas empresas compran alguna solución digital, pero después las dejan de usar. Y entonces tampoco nos sirve eso, ¿no? Que las tienen ahí en el negocio, pero sin utilizarlo. Pues no, necesitamos involucrar a todos los empleados para que podamos lograr que permee el uso de estas nuevas tecnologías al interior en el funcionamiento de las empresas. Entonces, no es un tema fácil, es un tema que tiene todas estas aristas y es un reto el que tenemos que trabajar para ir modificando toda esta serie desde comportamientos, falta de información, capacitación en el uso de este tipo de herramientas para que podamos hacer que estas adopciones sean exitosas. Oye, platícame, ¿qué es Fundación Capital? Bueno, pues Fundación Capital es una empresa social creada en 2010. Es una empresa sin fines de lucro que lo que busca es promover la mayor inclusión financiera, la mayor inclusión digital y en general promover un concepto de ciudadanía económica en el cual todas las personas tienen derecho a poder tener acceso a las mejores condiciones para tener una vida plena y satisfactoria. ¿Qué necesitamos para eso? Pues obviamente que estén cubiertas sus necesidades económicas, financieras, etcétera, de la manera más completa posible. Es una fundación que tiene una cobertura en más de 18 países. Hemos tenido oportunidades de trabajar en América Latina con una presencia fuerte, pero también en África y también en Asia. Y entre sus resultados más relevantes podemos hablar de más de 6 millones de clientes beneficiados con las diferentes estrategias que se tienen, ¿no? ¿Qué se ha buscado a lo largo de esta fundación? Se han buscado 3 elementos muy importantes. El primero, que las estrategias que se implementen se puedan masificar, puedan llegar a escala. Siendo el tema de la pobreza tan complejo, pues necesitamos poder implementar soluciones que sean escalables. Entonces, se buscan estrategias que tengan este potencial. Y como segundo elemento, pues un factor que ayuda mucho a generar esta escala es la tecnología. Entonces, se usa fuertemente la innovación tecnológica para que a través del uso de esta tecnología, pues se pueda llegar cada vez a más personas.
Y el tercer elemento, y de alguna manera el más importante que ha distinguido a la Fundación, es que las estrategias y los productos que se diseñan están centrados en las necesidades del cliente. Tiene un fuerte enfoque y un gran conocimiento en cuáles son las necesidades de la población en la base de la pirámide y una gran sensibilización para poder atenderlas. Y siempre está el cliente entonces en el centro de todas estas soluciones, ¿no? Siempre de una manera muy respetuosa, al final del día el que toma la decisión de qué soluciones, qué actividades, etcétera, quiere implementar es el cliente final, ¿no? Nosotros les acercamos de alguna manera las oportunidades, las estrategias, la oferta y es el cliente el que decide en qué medida puede o quiere implementar este tipo de estrategias. Pues Blanca, quiero agradecer el tiempo que nos has dado para esta entrevista y para el público de Revolution Now. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitarlos a conocer esta estrategia que estamos haciendo del proyecto Digital. Es un proyecto que busca justas soluciones digitales en las pequeñas y medianas empresas. Lo estamos trabajando en 3 países, México, Perú y Colombia. Es antes de la pandemia. Pero que en el marco de la pandemia cobra muchísimo más relevancia por todo esto que estuvimos platicando, ¿no? Entonces, es un proyecto que está haciendo estos esfuerzos a lo largo de los siguientes 3 años. Es un proyecto financiado por el Center for Inclusive Growth de Mastercard y nuestra meta es llegar a más de 50,000 micro, pequeños y medianas empresas en estos 3 países donde estamos trabajando. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues trabajar en esta línea de enfrentar cuáles son las barreras que tienen estos empresarios para hacer la adopción y el uso de las herramientas, y lo vamos a trabajar a través de capacitación digital, a través de acceso a servicios financieros digitales, para que también puedan hacer más productivas sus inversiones y sus proyectos, y haciendo todo un trabajo en materia de economía del comportamiento para ver de qué manera podemos generar una mayor concientización e interiorización del uso y adopción de este tipo de soluciones al interior de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues quien está interesado en conocer más del proyecto, pues encantada yo de platicar. Hay otras iniciativas similares con las que estamos nosotros haciendo sinergias y seguramente hay más por ahí en el mercado, y nuestra intención es pues tratar de sumar el mayor número de esfuerzos posibles para que incrementemos el alcance de estas estrategias. Es tan grande el reto al que nos estamos enfrentando a nivel internacional que urge esta suma de esfuerzos coordinados para que podamos realmente generar cambios importantes en el menor tiempo posible, sobre todo para la población en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, pues todos los esfuerzos que se quieran sumar, la gente que quiera recibir más información sobre el proyecto, e inclusive si nos escuchan alguna micro, pequeña, mediana empresa que quiera conocer un poco más sobre qué soluciones digitales hay en el mercado, estamos dando algunas charlas por webinars, ya estamos empezando a hacer nuestros trabajos de socialización y difusión. Entonces, pues pueden contactarme a mí, ahorita al final podemos a lo mejor ahí dejar mis datos, y pues yo estoy encantada y a sus órdenes para resolver dudas, preguntas, lo que sea. Pues Blanca, una vez más muchas gracias por este tiempo y te agradezco la entrevista. Que estés muy bien.